verano de 1940, Berlín dio la bienvenida a la casi increíble victoria. Los soldados del Tercer Reich regresaban a casa después de un solo año de guerra. Habían conquistado Francia. La Europa central y la Europa del norte habían caído también. Estas multitudes estaban delirantes de alegría y de alivio. Se volvieron a su Führer en un fervor de gratitud. No habían querido la guerra, habían temido la derrota. Ahora pensaban que la guerra ya había terminado y estaban alegres. El mundo en guerra. Dentro del Reich. Los hombres volvían a casa. Venían morenos y delgados y solo unos pocos habían muerto. Iba a salir de compras cuando en ese momento alguien me dijo: ¿no oyes ese ruido? Y vi a parte del ejército que regresaba, aquí, a nuestro lado. Y solo compré un frasco de cerezas y eché a correr. Estábamos todos muy contentos. Habíamos oído hablar tanto de la Primera Guerra Mundial, con sus sangrientas batallas y sus muchísimos muertos. Sentí una especie de orgullo nacional por haber terminado la guerra tan pronto. En sus ciudades respetadas por la guerra, la población alemana había empezado a suprimir drásticamente las costumbres de la época de paz. Había racionamiento, incluso restricciones, pero para disimularlo, el régimen predicaba diversiones, lujo. Mientras los ingleses habían declarado inmorales todas las cosas frívolas, los nazis intentaban demostrar que los lujos aún prosperaban. De eso se encargó la propaganda, y hasta quienes dirigían el esfuerzo bélico llegaron a creer sus propias promesas. Solo muy pocos supieron ver entre líneas. Por el mes de agosto llegaron órdenes de que se detuviera gran cantidad de producción de guerra o se redujera al mínimo y cosas semejantes. Y había una especie de euforia porque la guerra, según decían, había terminado. Yo no lo creí en ningún momento. No. Creía conocer a los ingleses y era de la opinión de que llegarían hasta el final y que los Estados Unidos se les unirían en la guerra. Por ello, debíamos hacer el máximo esfuerzo para prepararnos a un largo bloqueo. Hitler no había previsto ningún plan para una larga contienda, ningún preparativo para la movilización total de los recursos de producción. La industria alemana estaba programada para una guerra relámpago. El régimen aún consentía que las fábricas produjeran artículos de los tiempos de paz. Los trabajadores, subyugados pero no totalmente conquistados, contemplaban las idas y venidas de los capitostes nazis sin entusiasmo. Buscando la simpatía popular, los nazis obsequiaban y obsequiaban. En 1940, el ministro de propaganda Goebbels fue Papá Noel. Regalaba a los niños, regalaba a las madres. Wurde der neue Film Mutterliebe uraufgeführt.
Auf Veranlassung von Reichsminister Dr. Goebbels lud die NSV 1200 Trägerinnen des... Las señoras con abundante prole fueron invitadas al estreno de la película Amor de Madre, himno del régimen a la familia y la comunidad popular. Das heißt, wird uns ja vom Himmel aus helfen, so gut kann. Wird mit dem lieben Gott sprechen. Und weil so lustig ist und immer alle Engel lachen macht, dann wird ihm... Recibieron en su pecho la condecoración nazi, Cruz de la Madre. Liebe Papa. El cochecito de bebé fue el tanque del Frente Patrio. El gobierno esperaba un aumento espectacular del índice de natalidad. Niños felices, futuras madres felices y especialmente músicas felices invadieron la nación entera. Una gran sonrisa quedó adherida al rostro de la población aún vacilante y nerviosa y fue ensanchándose y ampliándose. Todo el mundo debe aprender a disfrutar del feliz sistema de trabajo de la comunidad popular de Hitler. La radio fue el instrumento que utilizaron los nazis desde el principio. Sus emisiones en lenguas extranjeras, maravillosas técnicamente pero grotescas y poco convincentes, llegaban a los ansiosos oídos del exterior. Today's official German war communique reads as follows. Pero escuchar las emisoras extranjeras estaba prohibido. Muchos, como los cómicos de la propaganda Tran y Heller, corrían el albur de echar un vistazo al mundo exterior a riesgo de una condena en prisión. Sogar Zuchthaus. Auch wenn es keiner merkt. Ob das einer merkt oder nicht merkt, das spielt doch gar keine Rolle. So was tut man als guter Deutscher nicht. Ja, aber man muss sich doch orientieren, was draußen vorgeht. Na natürlich. Die ausländischen Sender, die sagen die reine Wahrheit. Nicht? Klar. Ja klar, du Döskopf. Hast du noch niemals etwas von dem Nachrichtensystem unserer Feinde gehört? Ja, aber... Nix, aber dann müsstest du wissen, dass alles nur darauf abzielt, unsere Widerstandskraft zu schwächen. Herr J., ich bin doch alt genug, um unterscheiden zu können, was wahr ist und was nicht. Ach, immer noch das. Wurde wegen Abhörens ausländischer Sender zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Si escuchábamos emisoras extranjeras, cosa que hacíamos siempre, las poníamos muy bajo y solíamos sentarnos alrededor, muy cerca. Recuerdo una ocasión, concretamente, en que mi hijo me confesó que tenía una cosa muy divertida que contarme, que la madre de su amigo también escuchaba la radio con el oído pegado al aparato, como nosotros hacíamos, y de pronto caí en la cuenta de que yo podía mandar a esa mujer a prisión y ella podía mandarme a mí, solo porque nuestros hijos habían estado hablando de esto. And I suddenly realized that I could have her imprisoned, she could have me imprisoned, because these two children had been talking about it. Lo mismo que la geografía o cualquier otra, las escuelas nazis estaban obligadas a añadir una asignatura especial. Los niños eran instruidos mediante fotos y medidas acerca de las características de una saludable raza aria. Películas oficiales preparaban a los alemanes para los resultados de mantener una raza pura. Los incurables mentales, considerados como la mala semilla, iban a las cámaras de gas experimentales. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen Tausende lallende Schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier. Aber wir haben diesen Menschen die Möglichkeit gegeben, in ihren Kindern ihr Leid zu verdoppeln und zu vervielfachen. Wer solche Wesen gesehen hat, der wird wohl nicht mehr behaupten können, dass die Verhinderung zur Entstehung solcher Wesen nicht human wäre. Pero por una vez, los alemanes supieron lo que estaba pasando y protestaron. Monseñor Gallen, obispo de Münster, atacó la eutanasia desde el púlpito. Por una vez, el programa fue interrumpido.
Una prensa controlada evitaba bastantes dudas. Algunos periódicos fueron meros folletos del partido llenos de odio y mentiras. Ninguno de ellos satisfacía a unos lectores, a una población de educación elevada. Era una frustración terrible no poder expresar tu opinión abiertamente. Yo personalmente sentí una gran satisfacción cuando fui llamado a filas a principios de 1940 y dejé atrás de golpe toda la opresión que soportaba diariamente. No leía periódicos, un soldado no puede hacerlo, no escuchaba la radio, no estaba continuamente bajo la tensión de la propaganda que te acosaba a todas horas. La guerra europea se convirtió en guerra mundial en junio de 1941. Los dirigentes nazis habían resuelto secretamente que debía emprenderse la conquista de Rusia. Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der den Ausdehnung... Para muchas personas, el ataque a la Unión Soviética solo representó dudas y temores. Of course, I'd heard of Por supuesto, había oído hablar de ciertos preparativos, pero todo se mantenía en secreto, y hasta el último momento yo no creí que pudiera estallar la guerra. Till the last moment, I didn't think that the war would come about. Para una guerra larga, Alemania necesitaba apoderarse de los campos petrolíferos del sur de Rusia, que había entregado el año anterior 1 millón de toneladas de crudo en virtud del pacto germano-soviético, ahora quebrantado. El caso era que, de hecho, teníamos con ellos los mayores acuerdos comerciales de la historia. Nos hacían las entregas puntualmente y desde un punto de vista económico todo parecía estar en orden. I personally had, through my men, Yo personalmente tenía, por medio de mis hombres, negociaciones para lanzar en Rusia un telar de fibra sintética. El tratado fue firmado el 15 de junio de 1941 y el embarque de los primeros 10 millones de marcos oro se realizaría el 1 de julio del mismo año. Das waren die Soldaten, ja die gehen richtig ran. Los alemanes avanzaron hacia el este sobre los desintegrados ejércitos rusos. La victoria parecía cuestión de semanas. Otra guerra relámpago. En la retaguardia renació la moral. Goering inspeccionó lo que ya era colonia alemana de Ucrania, destinada a ser una región agrícola esclava. Los expertos nazis en cuestiones eslavas esperaban que este pueblo sencillo, con costumbres sencillas, se alegrase ante la perspectiva. 6 meses más tarde, los alemanes fueron detenidos en la deslumbrante nieve de las afueras de Moscú. Carecían de ropas de invierno y el gobierno hizo un llamamiento para reunir pieles y prendas cálidas. An den letzten Tagen der Sammlung drängen sich vor den Annahmestellen die Gebefreudigen, ihre Spenden abzuliefern. Na, Volksgenosse, tut Ihnen das nicht leid? So einen schönen Feld, oh, ist das warm da drin. Ninguna dosis del ensayado entusiasmo pudo disimular que era el primer revés militar del Reich. El ministro de Armamento y cabeza del esfuerzo bélico Fritz Todt fue a inspeccionar los trabajos de fortificación del frente del Este. Uno de los hombres que debió tomar el mismo avión fue el arquitecto personal de Hitler, el autor de las reuniones de Nuremberg, Albert Speer. Me enteré en el cuartel general que el avión de Todt se había estrellado. Él había muerto y media hora más tarde fui llamado a presencia de Hitler y mi gran sorpresa fue cuando me dijo: usted será su sucesor en todos sus asuntos. Todt tuvo los funerales de un héroe nacionalsocialista.
entonces, cerca de 250.000 de alemanes habían muerto en los frentes. Pero Todt era el primero de los allegados a Hitler que encontraba la muerte en la guerra. El Führer se estremeció. La guerra le había tocado personalmente. Speer había advertido ya la forma caótica y sin conexión con que trabajaba la industria de guerra nazi. Transportes, municiones, todo debería colocarse bajo una dirección única. Uno de sus primeros objetivos fue la provisión de trabajadores. La Alemania nazi no había movilizado nunca a la totalidad de su potencial laboral. Intenté introducir a las mujeres en el mecanismo de producción bélica, pero se opuso Sockel, que estaba a cargo del trabajo en general. El asunto pasó a Göring, que también se negó en redondo, y por último llegó hasta Hitler, que decidió: no, las mujeres deben reservarse. Tienen otras misiones. Están para las familias, tienen que criar hijos y estropearían su salud y su moral si estuvieran trabajando en las fábricas. Pero estaban siendo importadas como doncellas numerosas mujeres ucranianas, reclutas extranjeros para los peores trabajos. Bajo el mandato de Speer estaba teniendo lugar una gran ironía. En Alemania estaba empezando a suceder lo que los nazis habían dicho que jamás sucedería. Habían prometido un retorno a los valores naturales, el fin del gran capitalismo. En vez de eso, la carrera de armamentos estaba fortaleciendo los vastos monopolios industriales y abarrotando las ciudades de mano de obra alemana y extranjera. En 2 años y medio, Speer multiplicó unas 4 veces la producción de armamento. El 80% de la industria quedó bajo su control. Echó a un lado toda la burocracia y trabajó con sus propios expertos. Tenía ideas y canalizó toda su energía a través de esas ideas, poniéndolas en práctica con mucho éxito. No sabía cómo se habían hecho las cosas antes porque no tenía nada que ver con eso, ni estaba al corriente de lo posible y lo imposible. Y por eso, en varias ocasiones, obtuvo éxito hasta en lo imposible. Es asombroso para cualquiera que no haya vivido en nuestro sistema totalitario saber que me era difícil hacerme obedecer. Pero la dificultad estaba en que Alemania se dividía en muchos distritos, 32 exactamente, y al frente de cada uno había un Gauleiter. Eran personajes muy fuertes políticamente y tenían poderes absolutos dentro de su distrito. Solo rendían cuentas al propio Hitler. Por eso, cuando mis órdenes no les gustaba a uno de los Gauleiter, era muy posible que no fueran transmitidas. La producción de tanques era prueba patente de que ni siquiera Speer podía conseguir cuanto se proponía. No le fue posible abrirse paso entre las jerarquías rivales que había creado el sistema de gobierno de Hitler. Había demasiados tipos de tanques, pero muy pocas unidades en total. Demasiados calibres en sus cañones y municiones de muy diversos tipos. Hitler consideraba que él estaba muy por encima de semejantes problemas. Y lo que para otros hubiera merecido discusiones de semanas enteras, para él fue una decisión de una simple fracción de minuto. Desde luego había cambiado. Nunca puede decirse que un hombre es siempre la misma persona. Y Hitler cambió mucho de 1942 al 43. En el 43 estaba cada vez más convencido de que no necesitaba para nada la opinión de los demás y tomaba las decisiones por sí mismo, sin escuchar a nadie. Hitler permanecía cada vez más tiempo en su guarida de lobo, un campamento recóndito y melancólico en Rastenburg, en los bosques de Prusia Oriental. Cuantos le rodeaban eran aduladores. Sus mejores consejeros perdieron influencia. El ayudante personal de Hitler era el SS Richard Schulz-Cossens. Casi todos los ministros residían en Berlín y algunos tenían contactos oficiales aquí en el cuartel general. Solo Ribbentrop, Himmler y a veces Göring tenían sus propios cuarteles generales, no lejos de aquí. Speer venía muy a menudo porque su ministerio era muy importante para la guerra.
Solamente Bormann estaba siempre en el cuartel general, donde había la única posibilidad de contacto directo con Hitler. Bormann, como secretario suyo, era el hombre más poderoso. Creo que más, incluso que el mismo Hitler, porque cuando el mando quedó repartido, todos los cargos importantes debían llegar a Hitler vía Bormann, excepto yo, que tenía acceso directo al Führer. No había mucha cooperación, solo en los niveles más bajos de los cargos pequeños. No teníamos nada como un consejo o cosa parecida. Los ministros se encontraban juntos rara vez, casi nunca en pleno, y no hablaban de problemas importantes. Al menos esa es mi impresión. Cada ministro trabajaba por su cuenta y a veces recibían órdenes de Hitler, pero muy de tarde en tarde. Los visitantes extranjeros como Mannerheim, el jefe del gobierno finlandés, pudieron comprobar que Hitler vivía en un mundo de ilusión. Aún creía en las repetidas manifestaciones de Göring, jefe de la Luftwaffe. Göring, pocos meses después, pregonó que sus aviones abastecerían el frente del este, incluso con un ejército entero sitiado en Stalingrado. Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik. Navidad de 1942. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Los hombres de Stalingrado consiguieron enlazar con la patria por medio de la radio con toda nitidez. Sus valientes palabras habían sido pronunciadas en un estudio de Berlín. La catedral permanecía intacta por última vez cuando llegaron las Navidades a Berlín. Pero Stalingrado estaba aún sitiado y la nación, con profunda tristeza, sospechó lo que iba a suceder. 3. Februar. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. La batalla de Stalingrado había llegado a su fin. Por una vez, la radio dijo la verdad y bastante dignamente. Los 91.000 supervivientes se habían rendido. Solo unos pocos miles volverían a ver Alemania. No estuve mucho tiempo en el cuartel general, pero advertí ese día una atmósfera muy especial. Todo el mundo estaba consternado y el mismo Hitler estaba muy serio. Se quedó con la vista fija sobre su plato de sopa, sin decir una palabra. He stared on his soup without saying any word and estaba verdaderamente deprimido. He was very depressed. El mundo comprendió, y los alemanes con él, que era el punto de retorno. Fue una tragedia que no pudo mantenerse en secreto. Y Stalingrado no fue lo único. La semana anterior a la caída de la ciudad, los alemanes supieron que los aliados exigían la rendición incondicional. Solo quedaba entonces la lucha sin cuartel para los alemanes. Nazis y no nazis perdieron sus escasas ilusiones y se unieron un poco más. Las puertas de escape habían sido atrancadas. Iba a ser una guerra total, disputada hasta el final. El sentimiento general era: bien, no podemos hacer nada. No es cuestión de actuar. Aguantemos como podamos. Ausharren fueron las palabras que recuerdo en labios de todo el mundo. No hay alternativa. Nos han obligado a luchar hasta el amargo final. Y Goebbels utilizó esto hasta la saciedad en su propaganda. 2 semanas después de Stalingrado, Goebbels llevó a un último éxtasis multitudinario a un selecto auditorio nazi. Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung
Verheißung des Sieges durch dick und dünn und der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen. Fue su momento supremo. Era la proclamación de la guerra total y la invocación de los íntimos poderes de la nación. Die Parole, nun Volk, steh auf und Sturm brich los. Que se alce el pueblo y estalle la tormenta. Eran las palabras de 1812, el levantamiento nacional contra Napoleón. Ahora sonaban huecas. En 1943 era mejor escuchar música que las noticias. Era la guerra total y retirada en todos los frentes. La guerra total significaba que hasta las mujeres alemanas tenían que trabajar. La situación despertó un humor ácido. Había un eslogan: disfrute de la guerra, la paz será espantosa. Había una especie de nueva igualdad entre los muchachos reclutados para las minas y fábricas. Las juventudes de Hitler fueron movilizadas para la producción bélica y en algunos casos para los frentes. Bajo el acoso, las barreras entre la población saltaron como habían saltado durante el ataque relámpago a Londres. La gente quería mezclarse, cantar y olvidar. Por la mañana podían estar muertos. Durante el día, las flotas de bombarderos americanos se suceden sobre el Reich. Por la noche, llegan los ingleses. En los refugios, la población aguarda el amanecer y se maravilla de que su ciudad esté aún ahí. Cuando oímos las primeras bombas, quedamos aterrados. Vimos todo el cielo iluminado por los incendios. Era una visión impresionante y terrible. Montamos en cólera cuando vimos que muchas zonas residenciales habían sido destruidas. Había pocos hombres disponibles y cuantos se encontraban con fuerzas, hicieron de bomberos. Una por una, las ciudades alemanas fueron calcinadas por tempestades de fuego. Los bombardeos de Hamburgo, de 10 días de duración, causaron 40.000 muertos. Goebbels comentó: la población del oeste está empezando a perder la entereza. Infiernos como esos son difíciles de soportar. Pienso que los bombardeos no tuvieron del todo el efecto previsto, sino el de agrupar a la gente. Si estábamos todos bajo las mismas bombas, verdaderamente no tenía importancia si quien estaba a tu lado era nazi o dejaba de serlo. Para evitarle la vista de las ruinas, las raras visitas de Hitler a Berlín se hacían durante la noche. Y para su cumpleaños se encargaron banderas que llevaban la leyenda: se han derrumbado nuestros muros, pero no nuestros corazones. Hitler perdía más y más su sentido de la realidad. Nunca tuvo la decisión de ver con sus propios ojos lo que era la guerra en verdad. No teníamos ninguna información del exterior y nos daba la sensación de vivir en un monasterio, en un campo de concentración.
Uno de los generales dijo una vez: me siento como en un campo de concentración. Estamos encerrados, utilizamos las mismas frases, pensamos lo mismo, escuchamos lo mismo. Todos nuestros actos y pensamientos están dirigidos por Hitler. Estábamos representando cada uno su papel en una obra cuyo guión solo él lo conocía. Nos hizo interpretarla, decir nuestro texto, pero nadie más sabía cuál sería el final. Ni Hitler, ni Göring, ni Himmler eran vistos en público, solamente Goebbels. Cada vez que se producía un bombardeo especialmente duro, Goebbels aparecía ahí, en la plaza del mercado, lanzaba sus discursos e intentaba decir "Ausharren", y yo, personalmente, le tomé respeto porque estaba como iluminado. Uno caía en una especie de trance. La maltratada, exhausta nación aún podía olvidarse de sí misma mediante la música. Las orquestas aún ofrecían lo que había de grande y auténtico en la tradición del arte alemán. En las galerías de arte no había más que las muecas vacías de la pintura nazi, la escultura nazi. Modelos auténticamente arios, sonrientes o ceñudos, con rasgos cuidadosamente destacados para dar la imagen de la triunfante raza nórdica. La raza era el imperio de Himmler y las SS, pero ahora las mismas SS eran un imperio. Himmler, agricultor, es cocinero, reinaba sobre los campos de muerte y los campos de concentración. Las SS tenían sus propias escuelas, fábricas y tribunales. Administraban vastas regiones del este ocupado. Eran el instrumento de la ocupación alemana en Europa. Incluso constituían un ejército. Los generales tenían escaso control sobre los cientos de miles de combatientes escogidos, encuadrados en las divisiones Waffen-SS. En los centros de entrenamiento de las SS estaban incluidos voluntarios de aspecto ario procedentes de los diversos países ocupados. Para las SS, el Estado no iba a ser simplemente alemán, sino europeo. Todos se habían presentado como voluntarios para el servicio activo en las Waffen-SS, porque consideraban la lucha contra el comunismo como la más importante misión de Europa. No influyó el aspecto de la distinta educación europea, porque éramos de la opinión de que solo existían divergencias imaginarias entre naciones que tienen o procedieron del mismo origen. Para aquellos cuyo origen era de razas diferentes, no había lugar. Para los judíos significaba la deportación a los guetos del este y después las cámaras de gas de las SS. La expresión oficial era reinstalación. Muchos alemanes preferían creer que las cosas no iban más allá de esto. Hitler comentaba a menudo que detestaba a los judíos y dio abundantes pruebas de ello ya en los primeros tiempos cuando yo estaba con él. Y pude advertir que hablaba en serio porque lo había demostrado con otras cosas que manifestó también. Una noche, serían alrededor de las 12, llamaron al timbre. Abrí y ante mí encontré un matrimonio judío. Así fue como empecé a ayudar a los judíos perseguidos. De pronto entré en un invisible círculo de personas que ocultaban judíos.
Tan pronto como un escondrijo era descubierto, sus ocupantes eran rápidamente trasladados. Estas operaciones se efectuaban siempre durante la noche. Yo entré a pertenecer a un grupo que se encargaba de colocar a los judíos cuando eran desplazados de esta forma. Nunca supe quién os envió a mí por primera vez. Personas decentes, estoy segura. Los problemas empezaron por la alimentación de los encubiertos. No tenían cartillas de racionamiento ni dinero, así que recurrimos a nuestros amigos, que cambiaban sus cupones de cigarrillos por patatas o un poco de pan. Die uns dann mal ein paar Kartoffeln und ein bisschen Brot für eine Raucherkarte eintauschten. One day, a friend of ours who used to collect food cards. Un día, una amiga nuestra que solía reunir cupones para los judíos vino a verme acompañada de otra mujer teñida de rubio. Aún me parece verla, sentada aquí, dando vueltas y vueltas a su alianza, y diciéndome que sería por poco tiempo, que ella podría ayudarme en la casa y que su marido no saldría para nada. Podía vivir en el sótano o cualquier otro sitio. Por su parte, el marido de Christabel Willenberg estaba ausente e implicado en un complot para derribar a Hitler. Ella fue a pedir consejo a su vecino, digno de toda confianza, y también en el complot, Karl Lamben. Le confesó suave pero firmemente que los riesgos a correr por ella, su familia y la conspiración en sí eran demasiado grandes. Quedé estupefacta, realmente impresionada por la respuesta de mi vecino, que me dijo que en absoluto y bajo ninguna circunstancia debía albergar a esas personas. Que dar asilo a judíos significaba el campo de concentración, no solo para mí, sino también para mi marido y posiblemente hasta para mis hijos. Recuerdo que salí y eché a andar por la calle hasta que una voz surgió de la oscuridad. Lo esperaba. Y me dijo, ¿lo ha decidido ya? Yo pude decir sencillamente que no. Pero dije, bueno, pero solo un par de días. Y le instalé en el sótano. I simply couldn't say no. I just said, well, I can't for longer than 2 days. And Estuvieron los 2 días y después, o más bien en la noche del segundo día, se fueron, porque a la mañana siguiente ella no estaba. El sótano estaba vacío y la cama, el pequeño camastro que pude improvisar, estaba impecablemente hecho y todo en orden. Se habían ido. The cellar was empty. The little bed I'd put up, all tidily arranged, and they had gone. Sí, lo supe más tarde, que fueron detenidos cuando intentaban comprar un billete en una estación y enviados a Auschwitz. Y lo más penoso y terrible de esta historia para mí es confesar que después de marcharse ellos, comprendí que Hitler me había convertido en un asesino. One day in 44, Gauleiter Hanke came in my office. Un día, en 1944, el Gauleiter Hanke vino a mi despacho y me contó que había estado visitando un campo de concentración en la Alta Silesia y me aconsejaba que nunca fuese a uno de ellos porque sucedían cosas horribles. Esto, junto con otras informaciones que tenía, debieron, y digo debieron, haberme hecho tomar la decisión de ir a ver a Hitler inmediatamente, o a Himmler, y preguntarles qué estaba pasando en realidad, y tomar luego mi propio partido, pero no lo hice. Y no hacerlo fue, o al menos esa es mi opinión en la actualidad, la falta más grave de mi vida. We felt that people should know
Nosotros nos dábamos cuenta de que la gente sabía lo que estaba ocurriendo y quizá sea clásica esta pequeña experiencia que tuve un día mientras hacía cola para conseguir unas verduras o algo semejante. Les dije a los que tenía al lado que habían empezado a matar a los judíos de los campos de concentración y que no era verdad que los hubieran llevado allí simplemente para seguir viviendo normalmente, igual que vivían aquí, como se nos había dicho. Los estaban matando e incluso hacían jabón con ellos. Estaba segura de eso. Y me contestaron: Frau Bogenfer, si no deja de contar semejantes historias de horror, terminará en un campo de concentración también y ninguno de nosotros podrá ayudarla. No es cierto lo que ha contado. Usted lo ha debido oír en alguna radio extranjera que dicen esas cosas para producir enemigos de Alemania. Y le respondí: no ha sido en ninguna radio. He recibido información de primera mano. Pueden tener la seguridad de que es como les digo. Ya de vuelta en casa, se lo conté a mi marido por la noche, que no se mostró precisamente satisfecho, sino todo lo contrario. Me dijo: querida, lamento decírtelo, pero lo que estás haciendo es absolutamente idiota. Convéncete, por favor, de que una dictadura es como una serpiente. Si la pisas la cola, como estás haciendo tú ahora, se volverá y te morderá y nadie podrá ayudarte. Tienes que alcanzarla directamente en la cabeza. Solo los altos cargos del ejército podían atacar la cabeza con posibilidades de éxito. Otros se habían lanzado valientemente contra la cola y habían sucumbido. En Múnich, unos pocos estudiantes, agrupados en torno a los hermanos Skoll, habían publicado panfletos de protesta y habían sido asesinados. En Berlín, un grupo de espionaje comunista, encabezado por Haro Schul-Boysen y los Harnacks, había sido aniquilado. Comunistas, socialistas, cristianos, hombres y mujeres anónimos desafiaron al dictador en reducidos grupos. 150.000 alemanes sufrieron prisión o algo peor por rebeldía política. El complot contra la cabeza de la serpiente fue en realidad una federación de complots. Había conservadores como Gordeler, aristócratas como Moltke, eclesiásticos como Bonhoeffer, diplomáticos como Trott. Enfrentados a la derrota, muchos altos oficiales se unieron a la conspiración. Todos se mostraban remisos en aceptar que atacar la cabeza exigía la muerte física de Hitler. Pero en 1944 encontraron un hombre dispuesto a la acción, el coronel conde Klaus von Stauffenberg. Todas las discrepancias se esfumaron, desde luego, cuando Stauffenberg llegó a Berlín. Había perdido el ojo izquierdo, la mano derecha y 3 dedos de la izquierda. Originalmente fue solo el autor del plan del golpe de Estado, pero tenía que presentar un informe a Hitler en su cuartel general, lo que le permitiría estar realmente cerca de Hitler y llevar a cabo el atentado, cosa que realizó, efectivamente, el 20 de julio de 1944. De pronto se produjo una tremenda explosión. Oímos voces llamando a un médico y vimos a varios generales con el uniforme ensangrentado. Llegó entonces uno de los ayudantes y dijo que había sido una bomba, pero que no había alcanzado al Führer y que aún estaba vivo. Fuimos hacia el búnker de Hitler y le encontramos allí. Había pasado cerca de 1 hora desde la explosión. Tenía un aspecto, bueno, un aspecto bastante cómico, con los pelos de punta, como un cepillo y el pantalón hecho tiritas. Nos dijo: ya ven, el destino me ha dejado vivir para cumplir mi misión. Voy a hacer lo que tengo que hacer. En el Ministerio de la Guerra en Berlín, los generales comprometidos creyeron que Hitler había muerto. Cuando llegué al cuartel general, Stauffenberg estaba muy atareado telefoneando. Todo estaba lleno de mandos del ejército y Hafner me informó de lo que había pasado y cómo habían colocado la bomba. Por último me dijo: Hitler ha muerto.
Y nos lo creímos por completo, porque Stauffenberg entró poco después y tuvimos una corta conversación con él. Estaba demasiado ocupado para entrar en detalles. Hitler ha muerto, nos confirmó. Abandonen todo y veamos qué puede hacerse. El hombre a quien los conspiradores encargaron el control de la ciudad fue el mayor Otto Remmer, un soldado fanático programado para obedecer cualquier orden de sus superiores. Y al principio obedeció a los sublevados, pero después Goebbels le puso bajo su dominio. Goebbels se mostró verdaderamente contento de verme. Estaba radiante. Me dijo: Remmer, ¿qué sabe usted de todo esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué órdenes le han dado? Le contesté: señor ministro, he venido a que me aclare usted la situación. Goebbels respondió: están intentando ponernos la venda en los ojos. Hitler está vivo, acabo de hablar con él. Quedé tan sorprendido que le dije: por favor, déjeme hablar con el Führer. Y así lo hizo. Al otro lado de la línea, Hitler me dijo: señor Remmer, ya ve que estoy vivo. Soy Adolfo Hitler. Usted conoce mi voz. ¿Cree ya que sigo vivo? Ich lebe also. Ich bin Adolf Hitler. Hören Sie meine Stimme. Glauben Sie, dass ich lebe. Ahora Remmer estaba reprogramado. Regresó al Ministerio de la Guerra y arrestó a cuantos encontró. El complot fue sofocado. El fluctuante ejército regresó a su primitiva disciplina. Muchos de los conspiradores, después de sufrir prisión y torturas, fueron enfrentados a un horrible simulacro de juicio presidido por Roland Freisler, principal juez de la Alemania nazi. Sus familias fueron diezmadas y sus hijos enviados a orfanatos. Los más afortunados, entre ellos Stauffenberg, fueron fusilados sin más preámbulos en el mismo patio del ministerio. Algunos intentaron explicar sus motivos en el proceso. El conde von Schwerin era un oficial que había servido en Polonia. Weil ich ja sehr lange für das Deutsche in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine... Aber ich war es hin und her, dass sie dem Nationalsozialismus zulegen. Gedacht an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein Schäbierlump! Los condenados murieron lentamente, colgados de ganchos de carnicero. Se tomó una película de su agonía que le fue proyectada más tarde a Hitler. Pero el complot había convertido a Hitler en un hombre destrozado y temeroso. La represión subsiguiente al 20 de julio acabó con el poder de la aristocracia tradicionalista prusiana, pero no había ninguna casta constituida para ocupar su lugar. Para Hitler, todos los generales eran ahora sospechosos. Solamente Goebbels, Bormann y Himmler continuaron cerca de él. Lenta, pero continuamente, iba enflaqueciendo. Los doctores entraban y salían, pero quedó totalmente apático, sin interesarse por nada. Y la situación en el este y el oeste era muy crítica. Everything, and it was a very critical situation on the West Front and on the East Front too. Algunos días daba la impresión de que Hitler no existía. He was deteriorating, certainly in his... Resultó ciertamente afectado en su salud, pero yo no me arriesgaría a decir que no fuera responsable de lo que hacía. En algunos aspectos, y tengo la experiencia de 20 años de prisión, en algunos aspectos se comportaba como un prisionero. En medio de la devastación, los alemanes se mantenían en pie de algún modo. Sobre calles en ruinas, los trabajadores seguían yendo a fábricas en ruinas, donde unas pocas máquinas consentían todavía en funcionar.
La vida se refugió en los sótanos. La gente aprendió que, aunque cayeran 8 bombas en hilera, podían seguir vivos. Se acostumbraron a vivir al día y al momento. Fue horroroso de soportar. Estábamos agotados, siempre en continuo sobresalto. Todos los ferrocarriles estaban cortados y no había gasolina para los camiones. Estábamos racionados desde el principio, pero cada vez fue todo más difícil. La propia Alemania estaba próxima al fin de sus ligaduras. Los 7 millones de trabajadores forzosos extranjeros no eran suficientes. Todo, combustible, metales, alimentos, estaba agotado. Cualquier cosa, desde prendas a aeroplanos, era remendado y vuelto a utilizar. Incluso los hombres. Los mutilados de guerra fueron aprovechados para las fábricas. Los soldados que habían perdido el juicio fueron obligados a recobrarlo. Hauchen wir das A, dann heißt es H. Nun werde ich Ihnen in diesem Buch hier zeigen. Was wollen wir hauchen? H, H, H. Schneller hintereinander mal. H, H, H. Ahora, el enemigo estaba acercándose a las propias fronteras del Reich. Las Volksschule, la Guardia Territorial de los ancianos, los niños y los impedidos, fue rápidamente habilitada. Sturmsoldaten Berlins, erhebt zur Vereidigung die rechte Hand und sprecht mir nach. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches Adolf Hitler bedingungslos treu und gehorsam sein werde. Männer des Berliner Volkssturms, ihr habt soeben... Ellos escuchaban con rostros herméticos la oratoria de Goebbels, exhortándoles a luchar hasta el amargo final. Wer bereiter und wer entschlossener Männer verfügt, die den festen und unerschütterlichen Willen haben, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Volksschule marcharon cansinamente por el mismo arco de Brandenburgo que había visto regresar triunfantes de París a los soldados de hacía 4 años. Iban al encuentro de los rusos, cifrando sus únicas esperanzas en ellos mismos.